Dando la grabación. Bueno, buenas tardes a todos. A continuación vamos a tener la segunda webconferencia correspondiente al segundo trabajo colaborativo del curso de evaluación sensorial. Antes de iniciar, les recuerdo que ya está publicada la grabación y el link de registro de la explicación del componente práctico de este curso, el cual va a ser realizado de manera remota, o sea, no es presencial, pero tampoco es apoyado en simuladores ni nada por el estilo. Son actividades que deben realizar en físico en el ambiente en el cual ustedes se encuentran. Entonces, este periodo no se va a manejar un aula paralela para subir el informe, sino que va a ser en el mismo ambiente del curso que manejamos. ¿Sí? Entonces, esto, con respecto a esa parte, les recomiendo que revisen lo que tiene que ver con el componente práctico. Aquí en el entorno de aprendizaje, si ustedes ven en la diapositiva, van a encontrar el foro que tiene que ver con el tema del manejo de la práctica como tal. ¿Quién de ustedes me comenta si ya esto ha revisado la grabación de la web o estuvo en la web pasada? Jamie ya revisó la grabación de la web. Jamie Spitian. ¿Quién es de CMC? Por favor, me dicen quién es de CMC, el usuario que entró con ese. ¿Sí me escuchan? Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, tutor, ahí lo estamos escuchando perfectamente. Bueno, Sandra. Por favor, de CMC, me dice quién es. Jamie, la webconferencia que yo hablo, que si ya revisaron, fue la de la explicación del componente práctico. Aquí comparto un link que es el de registro de asistencia. ¿Sí lo pudieron ver? Les pido un favor que me vayan confirmando porque en silencio yo no sé si me están escuchando o no. ¿Quién me puede ir confirmando si reciben el Sí, link? señor, sí abre el link. Bueno, listo. Entonces sigamos. No, lo que yo quiero es que revisen que ya está publicado les envié por correo, en el foro general, en la información inicial en encuentros sincrónicos, está la grabación de la webconferencia donde se explica cómo es el desarrollo del componente práctico, porque ya las fechas comenzaron desde el 18. Este componente práctico lo pueden iniciar a realizar desde este momento. Revisan la guía, revisan la webconferencia, van ejecutando las actividades, consultan por el Skype, por el WhatsApp, por el foro del laboratorio si tienen inquietudes, para que hagan las 10 actividades que están planteadas. Entonces, este componente práctico, al igual que este trabajo colaborativo 2, comenzaron, en el caso del trabajo colaborativo, comenzó desde
16 de octubre y va hasta el 28 de noviembre. O sea que ¿cuántos días son? ¿Cuántos días tenemos para hacer el trabajo colaborativo? Si comenzamos el 16 y vamos hasta el 28, entonces 16 menos 31, 38 15 días. días más 28, ¿cuántos días son? 43 días para hacer este trabajo colaborativo 2. O sea que es bastante tiempo, ¿sí o no? 43 días. ¿Qué se notó en el trabajo colaborativo 1? Pues uno entiende que todo el mundo está con sus ocupaciones y toda esa parte, pero mucha gente deja para entrar los últimos 3, 4 días y aquí está mi aporte. Y no, pues al final se obtiene un trabajo muy regular, ¿no? Lo otro es que yo pido, por ejemplo, mapas conceptuales y están entregando cuadros sinópticos, mapas mentales, todo. Hay personas que entregan todo menos lo que es un mapa conceptual. Sí, que pido que esto coloquen el pantallazo de la base de datos del Icontec de la biblioteca. Cuando usted entra con su usuario, la mayoría lo hace, los otros, hay personas que entran a internet y buscan la norma, copian y pegan ese pantallazo y lo ponen allá y no se dan ni cuenta que la fecha de la norma ya no es. Entonces uno ve que, que ya este nivel de formación de ingeniería de alimentos, pues las personas no siguen instrucciones. Y recuerden que ustedes van a estar en planta o en procesos donde tienen que generar disciplina en sus operarios, en sus subalternos, para seguir instrucciones, para el proceso, como se maneja un equipo, no es como yo quiero, sino como dice el manual. Entonces, si nosotros como jefes no tenemos esa disciplina de que entregar lo que me solicitan, entonces vamos a tener problemas en la vida profesional cuando estemos pidiéndole a la gente que haga eso, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, porque si nosotros le decimos al operario, siga las buenas prácticas de manufactura, lávese las manos, no se rasque dentro de la planta, que tal, etcétera, y exigimos eso, pues nosotros, cuando nos piden, entrega un informe de tal forma, usted tiene unos tiempos para hacer la actividad, hacerlo en los tiempos. Bueno, entonces, también hay una lección evaluativa, ¿sí? Entonces, esa lección evaluativa se abrió desde este momento y está también hasta el 28 de noviembre, pero les recomiendo que esa lección evaluativa la presenten después de que hagan los mapas conceptuales que pido para esta segunda unidad, donde ya pues si han revisado la norma, la han leído, pues van a tener más facilidad de contestar la lección evaluativa. No es ningún examen complicado, pero sí requiere que pues hayan revisado las referencias que se les ponen para estudiar en el entorno de conocimiento. También, si arrancan la elaboración del trabajo colaborativo y no han revisado esas partes teóricas que yo les pido que hagan individual, pues va a ser complicado que puedan hacer el, el trabajo colaborativo de manera adecuada, ¿no? Si no, se van a generar de dudas y pues no es entrar a buscar trabajos que ya hayan hecho sobre el tema, sino que ustedes los revisen, los tengan en cuenta para que cuando estén en la industria siempre piensen en eso, ¿no? Que esta materia de este curso de evaluación sensorial es algo que ustedes van a aplicar en la industria. Entonces, más que aprenderse algo ahí de memoria y pasar el curso, o es ver cómo es que se lleva a cabo este proceso, porque seguramente ustedes
lo tendrán que implementar. Muchos ya lo estarán utilizando en la industria porque muchos de ustedes son jefes de calidad, jefes de producción, supervisores, están en plantas de alimentos y seguramente pues allá tienen estos procesos de evaluación sensorial. Bueno, entonces aquí dentro de la guía vamos a repasarla rápidamente, pues como les decía, comenzó el 16 de octubre y finaliza el 28 de noviembre. Tiene un peso de 75 puntos. Esta es la continuación del trabajo colaborativo 1. Aquí de nuevo yo coloco la pregunta con la que se inició, que era plantear una necesidad en torno a la evaluación sensorial. Entonces se tomaron 4 productos. Ustedes en el grupo seleccionaron uno y con ese es que vamos a seguir todo el proceso que viene. Aquí yo pongo que en las actividades individuales todos deben hacer todos los pasos que están en lo colaborativo. Entonces alguien me escribía en el chat precisamente ayer que si cada uno tenía que hacer el trabajo completo solo y después se escogía el mejor trabajo entre los 5 del grupo y yo le decía no. Se pide que todos hagan el trabajo completo porque es que si Lucas dice que va a hacer el punto 4, entonces nos repartimos aquí los 6 que estamos en la... Entonces Jacqueline Sandra hace los mapas, Jacqueline hace el cronograma, Jamie hace la rueda de sabores, DCMC, que no sé quién es, hace el presupuesto y el plano. Entonces, ¿qué aprendió Lucas? Pues Lucas aprendió a hacer un cronograma, pero no aprendió a hacer, a ver cómo es que se hace un mapa, cómo se hace un plano de un laboratorio de evaluación sensorial. Mire que ahorita en unos proyectos que yo estoy realizando en torno al tema, las empresas con las que hemos realizado esos proyectos, Agrosavia y Fedecacao, han decidido construir laboratorios. Entonces, lo primero que me han dicho es, profesor Lucas, ¿qué nos recomienda para hacer el laboratorio? Tenemos tantos millones. Entonces, yo no le puedo decir, no, es que yo solo sé de cómo son las pruebas de selección, no sé cómo es el laboratorio. Entonces, pues aquí en este curso no van a salir expertos ustedes en diseño de laboratorios, pero sí van a reconocer que, bueno, un laboratorio tiene que tener una sala de preparación, una sala de pruebas, una sala de discusión, una sala para contramuestras, etcétera, ¿sí? Señor gerente, sí, necesitamos hacer unas pruebas de selección porque no todo el mundo sirve para ser entrenado para evaluar el producto, entonces necesitamos un tiempo para llamar a la gente, personas que nos ayuden a hacer las pruebas de sabores, colores, aromas, etcétera. Entonces lo que se quiere es que todos aporten en cada punto porque con eso el día que usted se gradúe no va a estar llamando a Lucas para que le diga cómo se hace el plano, porque eso era, porque es que cuando iba a la acción sensorial con el profesor Lucas, yo hice fue solo el plano. No, usted le van a pedir cuentas de todo el proceso. ¿Sí es claro ese punto? Sí, señor. Bueno, entonces en la parte individual ustedes van a hacer 2 mapas que son muy importantes, que es el mapa de la NTC, de la GTC 178-2. Esta mañana me hacían esa corrección, no sé, de la GTC 178-2 y de la GTC 280. La NTC 178-2 es la parte que tiene que ver con la continuación con respecto a lo que son lo que tiene que ver con el líder del panel y el personal que va a manejar el laboratorio. Sí, o sea,
Si usted está de jefe de calidad y necesita contratar una persona para que le sirva de líder del panel de evaluación sensorial, ¿qué va a tener en cuenta para contratarla? Y la GTC 280 es la norma que le dice qué procedimiento debe seguir para seleccionar, entrenar y evaluar personas que van a ser entrenadas para ser evaluador sensorial. Entonces, una vez revisado eso, entonces ustedes ya vienen a hacer lo siguiente. Primero, deben establecer qué pruebas van a hacer para las personas, en un caso que, por ejemplo, de las personas que se seleccionaron en la encuesta, pues en forma teórica seleccionamos quiénes sirven porque nos contestaron que veían bien, que no tenían problemas de visión, de percepción de aromas, que no estaban enfermas, etc. Pero eso fue lo que nos dijeron ellos. Ahora ustedes tienen que comprobar con unas pruebas si en realidad esa persona sí tiene la habilidad de percibir sabores básicos, colores básicos y aromas básicos. Entonces ustedes me van a decir, bueno, en la prueba de colores se hacen estas pruebas, en las pruebas de sabores se hacen estas pruebas y de aromas estas pruebas. ¿Cómo se hacen y qué se utilizan eso? Después, si pueden aplicar las pruebas a algunas personas, si no, no, deben establecer qué criterios aplicarían para decir, por ejemplo, en la prueba de sabores, vamos a evaluar amargo, ácido, salado y dulce, pero resulta que algunos de ellos fallaron en la parte de salado y amargo. Jacqueline confundió salado y amargo, ¿sí? Jamie confundió amargo con ácido. Entonces, ¿hasta qué nivel yo puedo decir las acepto o las rechazo? Lo mismo con los colores y con los aromas. Entonces, cuando ustedes consulten sobre las pruebas, van a saber qué criterios aplicar, ¿no? Ustedes pueden generar un formato en Excel. Aquí el mayor problema que se vio con el anterior trabajo colaborativo 1 es que aplicaron muchos el formulario de Drive. O sea, subieron la encuesta en un Drive, en un formulario de Google, y resulta que pensaron que las estadísticas que yo estaba pidiendo eran esas que votaba ese sistema, y resulta que no, porque ese sistema vota es información del grupo global, y yo lo que necesito es información que me permita evaluar de forma individual, ¿sí? Bueno, ustedes, el tercer punto es que escogieron el yogur, entonces me tienen que presentar una ficha técnica del yogur, pero haciendo énfasis en el ítem de sensorial. O sea, cuando nosotros tenemos una ficha técnica, dice descripción, nombre del producto, descripción, características físico-químicas, características sensoriales, microbiológicas, modo de almacenamiento, vida útil, etcétera. Entonces, como este es un curso de análisis sensorial, pues yo espero que la parte en la ficha técnica que tiene que ver con lo sensorial sea más robusta, porque por ejemplo colocan yogur, color blanco, sabor característico. Entonces, ¿característico a qué? Entonces, cuando hagan la ficha técnica debe ser que cumpla todos los requisitos de una ficha técnica, ¿no? De un alimento. Bueno, después, con esa ficha técnica, pues en la parte de las características sensoriales, ustedes van a establecer qué tipo de prueba le harían al yogur, por decir algo, en la planta. Entonces, aquí sí pueden diseñar unas pruebas donde
donde se enfoquen en el producto, en el yogur, en la tortilla de maíz, etcétera, la salchicha. Entonces, qué textura, qué aroma, qué color, qué sabor, qué perfil del sabor, etcétera. Y ustedes plantean ahí, bueno, en mi producto en planta yo le voy a hacer estas pruebas. Entonces, aquí tenemos van dos partes. Una que fue hacer las pruebas para las personas que fueron seleccionadas, la ficha técnica del producto, qué prueba le vamos a aplicar al producto. Pero hay un punto muy importante que es qué cronograma necesitaría ese grupo de personas que usted le diera para formarla de manera teórica y de manera práctica. Entonces usted los va a capacitar como van a ser evaluadores sensoriales, tiene que enseñarles primero que sepan qué es evaluación sensorial. Entonces, en la primera semana capacitación, segunda semana entrenamiento, tercera semana evaluación del entrenamiento, y eso lo pueden sacar de la GTC 280. Si ustedes hacen todo el trabajito del mapa conceptual de la guía GTC 80 muy bien, pueden establecer un cronograma muy adecuado. Dice, elaborar una rueda de sabores básicos y específicos para el producto seleccionado. Ya ahorita les voy a mostrar un ejemplo de ese punto. Establecer los costos para el montaje y construcción de un laboratorio completo para la ejecución de actividades del panel, teniendo en cuenta el diseño según la GTC 226. Desde la obra civil hasta los utensilios y equipos necesarios para hacer la preparación de pequeñas muestras del producto que ustedes escogieron, ¿sí? Entonces, en el trabajo colaborativo 1 hicieron el mapa de la GTC 226. Aquí cada uno pues hace un planito de acuerdo a eso y lo pone a consideración de todos los compañeros para ver si construyen el laboratorio. Y sexto, pues la elaboración del plano como tal, ¿sí? Para 6 cabinas de prueba. Eso es todo lo que tienen que hacer de trabajo colaborativo. ¿Alguna inquietud? Como ven, no es nada complicado, pero sí son cosas que requieren tiempo. Entonces, si ustedes pueden decir, vamos a definir las pruebas y entra solo uno de ustedes, a hacerlas y plantea las pruebas y el resto del equipo no lo hace, pues quedan ahí parqueados, ¿no? Porque las pruebas las deben definir entre todos. ¿Cómo van a aplicar las pruebas también? La ficha técnica lo deben consolidar entre todos. El tipo de pruebas también, porque alguien de ustedes puede decir, no, yo apliquemos la prueba de pares, pero otro dice que perfil sensorial. El cronograma también lo mismo. Los costos del montaje y todo, pues entre todos van a poder hacerlo de mejor forma y el plano lo mismo. Ya la forma de entregar el trabajo, entonces todos sabemos que en el entorno de aprendizaje, el nombre del archivo es importante, por ejemplo, el grupo 15, paso 3, y que lo entreguen en Word porque así es más fácil para revisar y es importante que sea en Word. En caso dado yo puedo hacer una observación porque el trabajo final, aquí quiero que le pongan cuidado, el trabajo final de este curso, el del 25%, es coger las observaciones que se hacen al trabajo colaborativo 1 y al trabajo colaborativo 2, corregirlas y entregar ya el trabajo listo.
O sea que si esta parte la hacen de una muy buena forma, aseguran ya el trabajo final porque van a ser muy pocas las observaciones. ¿Alguna inquietud sobre lo que tienen que hacer? Sí, señor. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Lo escucho Hola, profe. bajito. Hola, profe. Sí, soy David Cárdenas. Ahorita ¿Sí? no me ha podido identificar, pero bueno. Sí tengo una duda acerca del trabajo. La primera serie, digamos, en cuanto al punto 1 dice definición de las pruebas de selección, esa la pasamos en la 280, ¿cierto? Las pruebas de selección, Sí. no, En el punto en 1, la, definición de las pruebas de selección. la GTC 280 le da toda la estructura para el proceso de selección, entrenamiento, evaluación del entrenamiento y ya después la aplicación al producto que se seleccione, ¿sí? Pero en la GTC 165 hay una parte de las pruebas que habla de sabores, aromas, colores, ¿sí? Que son las pruebas de selección. O sea, en esas pruebas yo identifico si la persona es capaz de detectar lo mínimo que una persona puede detectar de dulce, de salado, de amargo y ácido. ¿Usted estuvo en la web conferencia del componente práctico? No, señor. ¿Ya revisó la grabación del componente práctico? Sí, señor. Sí Acerca de veo eso que, también sí tenía veo que una... hay una actividad ahí que habla de preparar una solución de salado, dulce, amargo y ácido y aplicarla. Correcto, con limón, cafeína y... Sí, esa es una prueba esa es la prueba de selección. Eso es lo que se debe aplicar para determinar si una persona tiene las habilidades para detectar sabores básicos. ¿Sí? Si una persona, usted le aplica esa prueba y no le detecta ni cualquiera de esos sabores, hay problemas. ¿Sí? Porque si son los sabores básicos, puede ser que en el alimento que usted esté evaluando ella no va a ser capaz de identificarlo y eso es lo normal. Entonces, colores. Colores, hay pruebas en la web, uno encuentra muchos aplicativos para hacer pruebas de colores y determinar si una persona es daltónica, si no es daltónica, si confunde el morado. O sea, daltónico no es solo el que confunde el verde con el rojo, ¿no? Yo puedo ser daltónico y en una gama de un color, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo voy a evaluar un chocolate y soy daltónico y confundo morado con marrón o azul, entonces no voy a servir para ese producto. ¿Sí es clara esa parte? Sí, señor, sí, señor. La duda que tenía en cuanto al laboratorio, ¿cuál es? Sí, del punto más o menos lo que analizo es que del primer punto al punto más o menos 7, se trabaja en base a esos alimentos y se toman fotografías de ese proceso. En ese proceso del 1 al 7 en general se aplica a una sola persona o por ejemplo yo lo aplico, no Es hay que dos, tres, cuatro personas, eso ya es a lo último, ¿verdad? no, ahí yo planteo porque es que como la guía está hecha para que sea hecha en casa y estaba hecha para la situación que vivimos de pandemia, entonces lo ideal es que usted lo pueda hacer si lo puede hacer con 5 personas, 4 personas, excelente. Pero pasaba es que yo no podía pedir que lo hicieran con 5 y había personas que me decían, no, es que en este momento yo solo estoy con mi esposo o con mi esposa, ¿sí? Eh, la cantidad de productos. Tampoco podía yo limitar, exigir una cantidad grande de productos porque si no había disponibilidad de consecución, pues había problemas. Entonces, eh, si usted lo puede hacer con, por ejemplo, la prueba de pares, dúo, trío y triangular que yo planteo ahí en la guía, si la puede hacer con 5 personas, excelente. ¿Sí? Sino que por lo menos lo que se quiere es que usted conozca cómo debo plantear una prueba de ese tipo.
Y eso va a servir para yo les menciono ya en la grabación que eso que hagan en la práctica les sirve para esto porque en última las pruebas de selección de evaluadores para entrenarlos son las de colores, sabores, aromas que están planteadas ahí en la guía de práctica y unas pruebas de pares, dúo, trío y triangular. Y con eso es que yo al final determino si la persona me sirve o no. También las pruebas que yo planteo en la guía de práctica pueden servir para el producto. Y es más, ahí les explico que yo puedo comparar la producción de ayer con la de hoy, con una prueba de pares, una dúo trío, una triangular, y con eso voy haciendo control de calidad del producto que voy teniendo en el día. O lo mismo en la línea de producción. Esto yo puedo estamos produciendo y puedo ir comparando el lote de que salió esta mañana con el de la tarde. No hay diferencias. También puedo aplicar esas pruebas para la recepción de materias primas. El azúcar que me llegó en el lote de la semana pasada está igual al lote que llegó esta semana. Lo mismo los empaques. Todo yo hago una inspección. Cuando yo hago una inspección visual en recepción de empaques, miro que el color esté con respecto a un patrón. Entonces esto puedo estar haciendo una prueba de pares, triangular, dúo, trío. ¿Sí? ¿Sí es claro? Entonces, lo que yo quiero con estos trabajos no es tanto que se aprendan la norma de memoria, que nos repartamos el trabajo porque usted haga el plano y yo hago esto. No, porque es que en últimas, cuando usted esté en una planta, usted va a estar solo y si el gerente de la empresa le dice, Lucas, usted es ingeniero de alimentos, aquí la junta directiva dijo que es importante lo que usted nos ha hablado de evaluación sensorial, monte el laboratorio. Y ahí es donde uno dice, ¿y ahora qué hago? ¿Quién me ayuda a mí? Porque no sé qué hacer, ¿sí? Y a usted lo contrataron porque era ingeniero de alimentos. Entonces, por lo menos, ustedes van a saber, oiga, el ICONTEC tiene las normas y son las que aplican aquí en Colombia. Hay que seleccionar a un agente, hay que hacer un cronograma, hay que construir un laboratorio, o sea, no es solo que esté el laboratorio ya listo donde se hagan las pruebas, sino todo lo que gira alrededor de un programa de análisis sensorial, ¿sí? Que se plantean unos productos, sí, ojalá pudiéramos trabajar con todos los productos, pero por lo menos se planteó uno de lácteos, uno de frutas, uno de cárnicos y uno de cereales. Para que vean que pues no es solo para algunos productos, sino es para todos. Aquí lo importante es, como les digo, la actividad no es nada complicado, pero sí requiere tiempo. ¿Cuántos días es que tenemos para hacerla? 39. 43 días. Bueno, ya quitemos los que van, ¿no? Porque, por ejemplo, yo creé los foros y todavía no ha entrado nadie. De los grupos que yo tengo a cargo no ha entrado nadie. Pues yo entiendo que acabamos de terminar un trabajo colaborativo, estarán descansando, ¿no? Pero mire que, como les decía al principio, hay 3 actividades. La lección evaluativa, que les recomiendo que la hagan cuando ya hayan hecho los mapas conceptuales, ya hayan avanzado en esto, entonces ahí van saliendo cosas que se preguntan. La práctica, si la van haciendo con tiempo, le ayuda a la construcción del trabajo colaborativo. Y como les digo, al final, el trabajo del 25% es que todas las observaciones que se hagan alrededor de esto las van a tener que corregir en el trabajo final. Entonces, si le dedican tiempo a esta parte, al final van a tener algo más sólido y seguramente no van a tener que gastarle mucho tiempo y pueden compensar otros cursos, etcétera, y entregan un buen producto porque lo hicieron. Y, por ejemplo, en promedio, yo sí veo que cuando
entran seguido y al final tienen un nivel de ingreso al foro alto, el trabajo al final es adecuado. Entonces, no sé si tienen más preguntas de lo que es la guía para seguir aquí con lo que les tenía preparado. Tutor, acerca de los planos, o sea, ¿hay una norma o algo para uno guiarse y, digamos, un programa para hacer los planos? O sea, la GTC 226 les dice cómo hacerlo y ahí en los anexos hay ejemplos. Lo que yo pido es que lo hagan ustedes porque mucha gente entra, recorta y pega, ¿sí? Puede ser que lo hagan a mano o con un software, con lo que ustedes seleccionen, pero cuando usted se pone a hacer las secciones, ¿no? Bueno, voy a hacerlo, tengo un área de 10 por 10, por decir algo, entonces voy a dedicarle a la zona de preparación, tanto a la de prueba, tanto a la de salita de reuniones, tanto. El profe me dice que 6 cabinas, entonces, ¿dónde voy a meter 6 cabinas? ¿Cómo las meto? Una salita para guardar contramuestras, etcétera. Pero cuando lo copian y lo pegan, no saben eso qué era. ¿Sí? Entonces, usted puede escoger el software que quiera. ¿Sí? Lo importante es que lo haga cada uno. ¿Sí es claro? Tutor, ¿y en qué software se puede hacer? ¿No nos puede dar como una guía acerca Es de que han eso? usado tantos, por ejemplo, algunos me lo han hecho en PowerPoint, otro como hay en línea tantos planos para hacer gráficas y eso, pues déjeme y miro a ver y de pronto les recomiendo uno, pero pueden hacerlo con cualquier herramienta. Bueno, tutor. Bueno, entonces, otra cosa que les recomiendo es que antes de entregar, pues verifiquen la rúbrica, ¿no? Acuérdense que hay la autoevaluación. Si ustedes verifican la rúbrica, pues se aseguran de que todo lo que entregaron cumple con lo solicitado, ¿sí? Aquí de nuevo les comparto unas direcciones de algunos videos donde se explica cómo hacer los mapas conceptuales, porque sigo viendo debilidad en eso. Entonces, pues ahorita ponernos a explicar cómo hacer un mapa conceptual no es el espacio porque ya estamos en un nivel ya medio hacia arriba del programa de ingeniería y ustedes me imagino que ya en los cursos anteriores esos temas de mapas conceptuales, mapa mental y todo eso fueron vistos con suficiente detalle. En este caso lo que yo les recomiendo es que, bueno, los mapas conceptuales se hacen de esta forma y eso me ayuda a dar una estructura de resumen. Bueno, aquí, si ven las fotos. Sí, señor. Estas fotos fue un proyecto que hicimos hace rato, eso lo hemos venido haciendo seguido aquí en los proyectos que yo manejo de investigación. Y por ejemplo hicimos, mire, en la primera foto es la prueba de colores, con tubos de ensayo, diferentes gamas de colores, las pruebas de sabores básicos con diferentes concentraciones, cómo se hacían las pruebas, que hay que hacer formaticos y al final, por ejemplo, esta fotico que ven es de un grupo de personas que se seleccionaron para ser evaluadores, ¿sí? Entonces, esto es algo que les muestro para que ustedes vean que sí, en realidad, eso que se ve aquí se aplica, ¿sí? Que no es algo que sea teórico, sino que tenemos que
nosotros realizar esos procesos en planta con los personal que tenemos en la línea de producción, con los jefes, con involucrar al gerente, al de ventas, a todo mundo para que conozcan que el proceso tiene un nivel de complejidad que no es algo subjetivo, porque a veces mucha gente dice es que eso de evaluación sensorial es subjetivo, eso es si la persona amanece de buen genio o mal genio, no, en esa parte nosotros tratamos de bloquear y es todos esos errores, ¿no? Uno de los puntos que yo pido es hacer una rueda de sabores y aromas. Todo lo que todas las características de un alimento se definen dentro de la palabra atributo. Entonces, atributos, el color, si es rojo, el atributo del color es rojo. Si es salado, el atributo salado. Si es dulce, atributo dulce. Si es aromático a flores, el atributo es floral. Si es a frutas, frutal. Si es a quemado, quemado. Entonces, la rueda de sabores y aromas es una rueda que se hace haciendo un listado de los atributos. Entonces, por ejemplo, aquí en esta que ustedes ven, en esta parte, la que está a la izquierda, ven que hay dos niveles, ¿cierto? Uno que dice frutal, otro floral. ¿Sí lo ven? ¿Sí ven la rueda de la izquierda? Sí, profe. Entonces, por ejemplo, en frutal está que a fresa, a uvilla, a mora, a fruto del pan, durazno. Entonces, lo que ustedes van a hacer en su trabajo es que, por ejemplo, van a definir qué atributos básicos son principales en el producto que seleccionaron. Por ejemplo, si nos vamos con el yogur, un atributo puede ser dulce, ácido, aromático. Entonces, dentro de ácido puede ser que ácido láctico, aláctico, acético. Entonces, dentro de la categoría de ácido, puedo detallar un poco más qué sabores dentro de ácido puedo encontrar. Por ejemplo, aquí en esta rueda del vino dice que atributo a vegetales, aromas a vegetales. Entonces, a vegetales frescos, a cocidos, a secos. ¿Sí? Entonces, ustedes van a hacer un listado, puede ser en Excel, donde hacen una primera categoría, lo más básico, y una segunda categoría, las subcategorías que pueda tener ese atributo. Dentro de dulce podemos, por ejemplo, tener atributo dulce, pero podemos tener panela, miel, melaza. ¿Qué otro sabor dulce? Jarabe de arce. O sea que dentro de la categoría dulce puede haber unos subniveles. ¿Sí es claro? Profe, o sea, esa rueda de sabores, la de la izquierda, digamos que uno pone frutal y varias frutas. Quiere decir que el producto se puede llegar a aparecer alguna de esas frutas, no necesariamente quiere decir todas, sino alguna tiene algo parecido. Esta que está aquí a la izquierda es una fruta para cacao, es una rueda de sabores para cacao. Entonces hay cacaos que dentro de su característica frutal tienen un perfil cítrico, pero no quiere decir que a la vez tiene un perfil a fresa o a mora o así. Dentro del floral puede decir que sea jazmín, pero rosa no. Entonces es como una gama amplia de lo que puede llegar a tener el producto. Entonces aquí en el ejercicio que ustedes van a hacer es plantear por lo menos qué sabores básicos tiene, qué atributos básicos tiene el producto que ustedes seleccionaron y si ustedes pueden averiguar hasta qué nivel puede haber su categoría dentro de esos básicos que establecieron.
con el fin de que ustedes después cuando encuentren estas ruedas de sabores entiendan, es que es eso que usted acabó de decir, ¿sí? Dentro de la rueda, lo básico que tiene el producto, lo básico que debe tener es esto, pero puede tener nueces o no, o puede tener aroma a menta, a pimienta, pero no todos, porque depende de las materias primas y el proceso. ¿Sí es claro? Profe, la guía general es la que está en la derecha, ¿verdad? Es la que tiene todo en general, todos los componentes. Y ya No, esta de la derecha es una rueda de sabores de vino, la de la izquierda de cacao. Esta es otra rueda de sabores de vino, pero entonces aquí ya es muy, muy simbólica, ¿sí? Ya es como para un experto. Esta rueda de sabores es para cacao, pero ya es un nivel esto es de un proyecto de investigación ya donde se gastaron mucho tiempo. Y mire que establecieron hasta tres categorías, ¿no? Por ejemplo, en frutal, mire, 3 categorías. Pero en este caso nosotros no vamos a llegar hasta ese nivel, porque no hay tiempo y lo que se quiere es que ustedes conozcan esta herramienta y esta herramienta es clave para el entrenamiento de los evaluadores, porque yo cuando haga la capacitación teórica con las personas que voy a entrenar, le voy a decir el cacao. Dentro de los sabores hay floral, frutal, amargo, ácido, astringente, dulce. Y dentro de lo floral va a encontrar estos tipos de sabores, dentro de lo frutal estos, dentro del amargo esto y esto y esto. Y los voy a entrenar, pero eso no quiere decir que cuando se prueben las muestras necesariamente tenga que tener todo esto. ¿Sí es claro? Sí, señor. Pero ustedes, como líderes del panel, deben saber que hay una rueda de sabores, hay una rueda de aromas, que eso nos sirve para el entrenamiento, para generar la ficha técnica, que para un proyecto de investigación, en el caso de los que yo trabajo, pues uno busca patrones para cada cosa, que me sirve para generar el aroma floral. Entonces la sustancia química que me genera eso es el 2,3-diphenil, tal cosa, chan, chan. ¿Sí? Entonces nosotros en un momento dado ustedes van a tener que llegar a ese nivel de detalle si les toca asumir el trabajo de ser líderes de un panel o ser un evaluador sensorial. Pero conociendo uno todo esto, pues ya cuando ustedes llegan a ese punto no va a ser algo extraño, sino que usted dice, sí, ahora sí entiendo lo que decía el profesor en esa época. ¿Sí? O por lo menos van a decir, bueno, yo lo vi en tal lado, voy a buscar a quién le consulto, me escriben, uno les colabora. Así ha pasado con varios compañeros de ustedes. Entonces, para el trabajo de grado del proyecto de ustedes también el tema sensorial es clave. No se queden solo con lo físico-químico y microbiológico. Lo sensorial es muy importante en alimentos. Recuerden que puede estar muy bien físico-químicamente, microbiológicamente, pero si sabía feo, nadie se lo come. O si se ve feo, ¿no? ¿Sí ven la importancia de esto? Quiero que todos me digan si les quedó claro lo de la rueda de sabores, Jacqueline, Jamie, Sandra, porque esto es lo que más se dificulta en el trabajo. Mucha gente no entrega este punto. No sé por qué, o sea, no consultan ni nada y no lo entregan. Entregan planos, presupuestos, las pruebas, pero esto que no es tan complicado, que es sencillo, porque usted se sienta con sus compañeros y dice, bueno, el yogur, ¿qué sabores básicos tiene? ¿Qué atributos básicos tiene? Entonces usted dice, lo básico de un yogur es sabor, está dulce, porque es dulce, ¿no? Ácido,
porque la fermentación que realizan las bacterias sobre la lactosa me genera ácido láctico, pues va a ser ácido, ¿no? Pero yo puedo tener una contaminación externa que me puede generar ácidos que son desagradables, como el ácido acético o butírico, ¿sí? Que me van a dar sabor a rancio, aroma puede ser un aroma agradable a frutas o algo así, ¿sí? Le hacen el listado en un Excel de lo que es la categoría principal y otra columna que sea la categoría, el detalle, la subdivisión, subcategorías. Y en Paintbrush ustedes pueden armar esta ruedita ahí, van haciendo las rueditas y van metiendo las divisiones y van colocando los subtítulos. Sí, hay software que hacen esto, pero los que yo he averiguado no hay ninguno así gratis. Todos son pagos. Pero en los anteriores periodos lo han hecho con Paintbrush y les ha funcionado. ¿Alguna pregunta de esto? Profe, pero entonces sería la sola rueda de sabores, no aromas. No, solo sabores. Pueden integrar sabores y aromas como están las anteriores. Por ejemplo, Okay, esta tiene aromas y sabores, la del vino. ¿Sí? La que está aquí a la derecha, la de Enoforum. Y sí. esta que está aquí, el cacao, por ejemplo, el floral son aromas. ¿Sí? Porque los sabores son solo 5. Salado, ácido, amargo y umami. Salado, dulce, amargo, ácido y umami. 5. De resto son interacciones que hay entre sabor y aroma, ¿sí? Porque usted dice que me sabe a flores, no. El floral no es un aroma, no es un sabor, es un aroma. Que es picante, eso no es un sabor, es una sensación que se produce en la pared de la boca, en el nervio trigeminal. Que es astringente, es una sensación. Que es burbujeante, es una sensación. Que es mentolado, es una sensación. Que es ardiente, es una sensación. ¿Sí? Pero eso se puede incluir todo en la rueda. ¿Sí? Ustedes explican ahí abajito, está la rueda y dan la explicación de lo que es la rueda como tal. ¿Sí es claro? Tutor, buenas tardes. Yo sí, profe. Sí. Sí. Una pregunta, es que nuestro grupo de trabajo manejó las tortillas a base de remolacha y de espinaca. Entonces quisiera saber Sí. si para este caso debemos hacer 2 ruedas de sabor o en esa misma vinculamos los 2 sabores. Pues como es un producto terminado, debe vincular todo ahí, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué atributos le da la espinaca? ¿Qué atributos le da el otro ingrediente, sí? Y lo integran una sola. Ok, gracias. ¿Sí? Sí, ahí no nos complicamos la vida, sino una sola rueda para ese producto. Gracias. ¿Qué más? Director. Les acabo de compartir ahí de nuevo el link de asistencia, ¿no? Profe, una pregunta. Lo que pasa es que Sí. en mi grupo, 2 compañeras decidieron hacer el yogur, ¿no? Y yo, otra compañera y yo decidimos hacer, decidimos hacer salchicha de pollo. Entonces tendríamos que decidir con qué vamos a trabajar, con qué producto, o sigo trabajando solo con la compañera de salchicha de pollo. Pues mire, Para hacer. yo por ahí esta mañana leía en una conferencia que tuvimos
nos decían que para llegar más rápido uno puede ir solo, ¿sí? Pero para llegar más lejos es mejor ir acompañado. Sí, pero, Entonces, si ustedes se ajá, ponen de acuerdo las 4 y seleccionan uno solo, seguramente el trabajo va a ser mejor que las 4 separadas. Pues yo sé que la gente del tiempo, que no entran y no aportan, que uno lleva 15 días y esperando que el otro, pues ya son condiciones que, pues si con su compañera ya van avanzados en el producto que seleccionaron y las otras no, pues escríbanle ¿con qué tutora están ustedes? con la profe Joana. Entonces usted le escriban a la profe Joana y le dicen, mire, es que las compañeras no entran y nosotros ya vamos en la parte de estructuración del plano y ya estamos terminando y entonces seguramente ella siempre me preguntan a mí, yo le digo, no, pues ya admítales separado porque pues uno entiende que pues los otros van a llegar ya al final aquí, ¿sí? Sí, sino que pues como eso es con la base del anterior trabajo, entonces pues aún no hemos empezado eso, sino que yo quería tener claro si tendríamos que ya escoger si el yogur o la salchicha de pollo entre las 4, decidir si es ese, qué Sí, producto trabajar pues para eso. pues sí, pueden reunirse, bueno, pongámonos de acuerdo, el profesor en la web conferencia recomendó uno solo. Ujú. Entonces pongamos de acuerdo y tal, y seguramente el trabajo va a ser mejor así. Si todos Ah, aportan, bueno, sí, señor, entonces. Gracias. no a la orden. Bueno, ¿qué más preguntas hay? Profe, bueno, la ficha técnica es claro, y el flujograma de proceso de Ah, producción. bueno, eso me faltó. El flujograma de proceso, pues es, yo no pido que me hagan un tratado sobre el producto, ¿sí? Porque, por ejemplo, me ha pasado también que el yogur y copian, buscan toda la teoría que hay del yogur y lo ponen en el trabajo. No, es que por lo menos presenten un flujograma de cómo se elabora la tortilla de maíz, cómo se elabora la salchicha, cómo se elabora el yogur, pero un flujograma de nivel ya de cierto detalle, ¿no? Entonces, porque, por ejemplo, en otros casos te presentan un flujograma y uno dice, pero esto no, por ejemplo, de un queso fresco y estaban pasteurizando a 90 grados y yo decía, pero un queso fresco, la leche no se puede pasteurizar a 90 porque nunca le va a salir el queso, ¿sí? Entonces también que cuando hagan esos flujogramas, pues tengan en cuenta que uno los va a revisar y que pues ya uno sabe más o menos cómo son los procesos, entonces no presentarlo o presentarlo, pero es solo se pide la ficha técnica y el flujograma, ¿sí? Profe, en ese mismo punto se pide determinar el tipo de pruebas de análisis sensorial, las que nos dijo, pero entonces ese lo aplicamos en el flujograma en determinada etapa o lo aplicamos en la ficha técnica. No, ustedes pueden decir las pruebas que se van a aplicar al producto como producto terminado son estas, ¿sí? ¿Y por qué no? Entonces, la prueba de pares, porque nos permite hacer una comparación entre lotes, el perfil sensorial, porque nos permite, resulta que mi yogur es especial porque tiene un sabor afrutado, a nueces, por decir algo. Entonces se hará perfil sensorial porque se quiere estar verificando que ese sabor a nueces esté en todos los lotes, ¿sí? Profe, en el caso del yogur blanco, ¿se supone que es el yogur que viene sin sabor? O Sí, el yogur, pues uno en las empresas de lácteos le dice uno el yogur base, ¿no? Porque es que usted primero hace las fermentaciones del yogur y después separa si lo va a adicionar mermelada de fresa o le va a adicionar mermelada de melocotón o de mora, ¿sí? O si le va a agregar colorante y saborizante de fresa, de mora, melocotón. Entonces el yogur
base blanco es, por ejemplo, el que estaba en los Yoplait, ¿verdad? Que venía con el cereal. El que viene con el cereal, que usted coge el cereal y se le echa y lo mezcla, ¿sí? Bonjour, sí. Sí, pero entonces puede ser bajo en dulce o alto en dulce o en grasa. Eso ya son diferentes subdivisiones, pero yo planteo que sea yogur blanco para que tampoco se compliquen la vida con el proceso ni con la rueda de sabores, ¿no? Porque la rueda de sabores va a ser algo básico. Profe, planteo el flujograma, es el mismo diagrama de flujo, ¿sí? Sí, Ok. sí, es lo mismo. Profe, en los costos del montaje, construcción del laboratorio, eso, lo que es obra civil y eso, o sea, por ejemplo, ahí uno tiene que poner, por ejemplo, demolición de tal cosa o construcción de muros o construcción. Exacto, sí. Por ejemplo, usted diga, vamos, tenemos un área de tanto, de acuerdo a este planito que hicimos, ¿cuánto costaría más o menos construirlo? ¿Sí? Sí, Entonces, por ejemplo, es que a mí me pasó, cuando yo estaba en la industria, un gerente me dijo lo que yo les he dicho a ustedes, ingeniero Lucas, usted dice que para mejorar la parte de disminución de reclamos, usted habla que eso no es por producción, sino que es por manejo externo. Entonces, eh, la empresa va a montar el laboratorio sensorial. Mire, ahí esta área, haga el proyecto. Y me tocó hacerlo. Entonces, eso puede pasarle a cualquiera de ustedes. O pueden decirle, mire, ahí esta área ya lista, ¿cómo la adecuaría o qué necesita para adecuarla? ¿Sí? Pero entonces, para no complicarnos, yo les digo de cero para que ustedes con el plano que seleccionen puedan decir, bueno, más o menos, no exacto, ¿no? Que tampoco es un trabajo de obra civil, pero que si ustedes sepan, oiga, toca subir muros, toca ponerle techo, toca ponerle tal cosa, las conexiones eléctricas, se necesitan recipientes, equipos para una cocina o algo así para calentar, para tal cosa. Entonces, con ese laboratorio pequeñito, esto se podría empezar en una empresa. ¿Sí? sí, profe. En cuanto a equipos, en las evaluaciones sensoriales, ¿cuál se usaría? Porque no se me viene a la cabeza ninguno. ¿Usted qué producto escogió? Yogur. Bueno, usted si va a preparar una muestra pequeñita en el laboratorio, ¿qué necesitaría? Ah, ok, sí, quizá un recipiente ¿Dónde necesita la, necesita una nevera, necesita agitadores, la necesita estufa. vasos, necesita una estufa, necesito esto, Ah, perfecto. pero, pero piensen siempre en hacerlo de manera técnica, ¿no? Sí, o sea, eso es una mini plantica ahí, entonces que inoxidable, que cucharas de palo, ni nada de eso, no. Eh, que si yo entro, ustedes me invitan a ese laboratorio y diga, oye, si es un laboratorio de alimentos. ¿Qué más preguntas? Profe, digamos que en el caso del yogur, por ejemplo, al realizar la primera, que es la selección de pruebas de colores, por ejemplo, se puede poner los distintos colores, pero digamos, tal persona, tal candidato no detecta bien el color rojo, lo toma como rosado o como otro. Digamos que ese candidato igual no tendría problemas porque, digamos, en el color blanco, que sería el yogur blanco, no tendría problema, entonces podría seguir en el proceso, sería uno de los seleccionados, ¿correcto? Pues que, O es que, por ejemplo, ahí usted puede decir, esta persona no me detecta colores, pero para aromas y sabores es súper bueno. Entonces, usted puede hacer clasificaciones y decir, bueno, cuando sea para aromas y sabores, llamamos a Lucas.
pero no me lo llame para que me diga si está más blanco o menos blanco, porque él confunde los colores. ¿Sí? Correcto, depende del producto, ¿no? Y la necesidad que requiera ese producto. Claro, Evaluar. eso, por ejemplo, hay muchos procesos en los cuales paneles que son de personas invidentes, ¿sí? Ellas son más desarrolladas en otros. Personas ciegas que las tenemos entrenadas para aromas, ¿sí? O, por ejemplo, había un profe que trabajaba conmigo en los proyectos que él tenía mucha habilidad para textura, ¿sí? Entonces, cuando se le daba a probar alimentos, el tema de textura lo valoraba muy bien. Aquí veo que solo 2 personas me han llenado el formato de asistencia. Aquí, espere, ¿qué está pasando? ¿Sí pueden ver el link? ¿Sí les llega el link al chat? No. ¿Lo podrías cargar otras? Listo, llegó. Para que me colaboren ahí con el listado. Bueno, no sé qué más preguntas allá. ¿Sí? En base a esto, sí, me surge una pregunta, digamos, conforme al otro trabajo que es el del laboratorio, del trabajo práctico. Digamos, por ejemplo, en caso que esa persona no se requiera, por ejemplo, yo elijo un producto donde claramente, como usted dijo por ahí, digamos, si usa uno café, entonces se nota que es café, ¿no? Sí, es que ahí hay una limitante, es que, por ejemplo, yo estoy aquí en Bucaramanga, ¿sí? Entonces yo me voy aquí a un parque que se llama el Parque Antonia Santos y allá encuentro almacenes donde me venden ácido cítrico, cafeína, ascórbico, todos los elementos para esto, pero si yo me voy a San Vicente de Chucurí, allá no consigo eso. Entonces hay estudiantes que no todos tienen la posibilidad de conseguir esos insumos, ¿sí? Entonces una alternativa que yo doy para el amargo y el ácido es el jugo de limón y la cafeína, pero ahí el café, pero ahí sí toca ver cómo bloquear el color, ¿sí? Entonces puede ser que usted le diga en una zona así oscurita, pruebe aquí solo, o póngale unas gafas oscuras, ¿sí? Para que hagan la prueba. Eso era lo que le iba a consultar, o sea, le puedo tapar la vista simplemente, ya ¿Sí? yo le doy a probar cada vaso. O unas gafas oscuras y pruébeme esto y solo mire el número, ¿sí? Y mirar cómo bloquear, por eso las cabinas, cuando se construyen las cabinas, se le colocan luces de colores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, le coloco una luz roja, una amarilla y una verde, y dependiendo de la prueba, yo quito la luz blanca y pongo la roja, entonces ya ahí bloqueo el color, ¿sí? Porque mucha gente, si usted le dice, dígame cuál de las 2 muestras es diferente en cuanto al sabor, pero si ven que hay diferencia en el color un poquito, se van por ese lado, ¿sí? Entonces puede ser que sepan igual, pero como ven que tienen color diferente, dicen, son diferentes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay pruebas donde tiñen el mismo alimento de rojo, verde, amarillo, azul, y se lo van a probar a la gente, el mismo producto con el mismo sabor, pero solo por el color. Al que le gusta el azul le dice que ese es el mejor, al que le gusta el rojo, que ese es el mejor. Y son el mismo producto. Entonces, por eso a veces hay que bloquear la parte del color para que la gente no se sesgue. Eso es un error que se llama error de halo, porque la persona se deja influenciar por algo que ya tiene mentalmente establecido, ¿no? O, por ejemplo, los números por eso se colocan números al azar en los códigos, y deben ser al azar porque
por ejemplo, a mí me gustan los números pares, entonces yo siempre tiendo a colocar en los códigos, si lo hago a mano, pares, pero hay gente que le gustan los impares y entonces solo por eso toman decisiones, ¿sí? Entonces por eso toca con la tabla de números al azar y todo para uno quitarse esos errores, ¿sí? ¿Qué más, jóvenes? ¿Y otra pregunta? Porque ya ahorita tengo otra web conferencia. ¿Cómo les pareció la reunión? Yo siempre pregunto que califiquen en la asistencia cómo les parece la web, porque si hay que mejorar algo, pues saber para mejorarlo, ¿no? Pero de todas formas, como les digo, ustedes tienen los medios de comunicación, pregunten con tiempo, ¿no? Aquí están de nuevo los contactos. Yo tengo el WhatsApp, el Skype, yo lo miro todos los días, pero por la mañana, porque en la tarde tengo unos proyectos de investigación, tengo otras cosas y uno se desconecta y no les contesta. Entonces, para que recuerden que en las mañanas yo siempre me conecto a trabajar a las 8 y reviso de 8 a 10, estoy pendiente y voy contestando, ¿sí? Entonces, está el WhatsApp, está el Skype, que es evaluación sensorial 30118, o está el link del grupo de WhatsApp, donde están más compañeros suyos que ponen inquietudes y ahí yo contesto y de paso ahí todos se dan cuenta y saben qué está pasando, ¿no? No sé si tienen más inquietudes. Profe, pero, o sea, en general, cada uno del grupo tiene que hacer los 7 puntos, cada uno tiene que presentar. Pues sí, la idea es que lo hagan porque, como les decía, si solo se limitan a unos puntos, si yo me limito a hacer el cronograma, pues aprendo a hacer un cronograma. Pero si no me esfuerzo por hacer la rueda de sabores, nunca voy a entender qué es eso, ¿sí? O si no hago el ejercicio de hacer un plano, pues no voy a saber, oiga, sí, es que para hacer el plano, acuérdese que tiene que haber la sala de reuniones, que tiene que haber esto. Que le cuenten a uno, eso uno no lo, ¿cómo le digo yo? Eso no se afianza como, ¿cómo le digo yo? O sea, cuando yo lo hago, apropio más los conceptos, ¿sí? Sí, profe, lo digo es porque, pues digamos que con compañeros de que hemos estado en el grupo, pues hemos trabajado colaborativamente, digamos, ahí en una reunión de este tipo, de Meet. Entonces, pues hemos ido todos aportando y un compañero va haciendo y vamos Bueno, siendo. eso, mire, todos los medios de reunión son válidos, pero entonces cuando hagan eso, suban mi aportes, evidencias de que se han reunido, ¿sí? Los pantallazos de los Sí, encuentros, sí. porque es que me pasó que en un grupo apareció Lucas y resulta que Lucas nunca entró al foro. Entonces, cuando yo hago la evaluación de la rúbrica, me dice aportes en el foro, ¿sí? Entonces, como yo no veo aporte en el foro, pues le pongo 0 en ese pedacito, ¿no? O digo, bueno, ¿y usted por qué aparece anotado al final en el trabajo? ¿Fue que los compañeros lo metieron ahí? Entonces, es bueno que vayan subiendo al foro, ¿sí? Para que uno sepa, oiga, si han participado, están trabajando o que llevan que el grupo no está sin trabajar, ¿sí? Listo. Bueno, si no hay más preguntas, entonces agradezco su participación.
¿Ya todos contestaron, ya todos contestaron, no, ya todos se registraron en el listado? Sí, profe. Profe, una pregunta es que estaba mirando la ETC 165. Pues sí me aparecen varias pruebas. Digamos que no encuentro en general la de colores, la de sabores. Ahí revise también la GTC 280, en la parte de selección. La prueba de escala, sí, eso también se sirve, ¿cierto, profe? Para selección de... No, esa prueba ya es cuando usted está entrenando, porque, bueno, o sea, yo puedo ser muy estricto, por ejemplo, y colocar unas diferentes concentraciones de dulce, de salado, de ácido amargo, pero eso yo ya lo hago cuando ya he trabajado cuando ya tengo un grupo que he seleccionado, ¿sí? Porque eso es bastante trabajo. O sea, con personas que hasta ahora voy a seleccionar, es hacer, por ejemplo, escalas de sabor a dulce, de sabor a ácido, eso ya es más complicado y ya uno lo hace cuando ya está entrenando a la gente para evaluar el producto. Sí, señor. Sí, ya confirmé, está en la 280. Gracias, profe. Bueno, listo. Entonces, espero que les sirva esta reunión que tuvimos, que le comenten a sus compañeros para que entren, la vean y se registren. Yo siempre coloco el link de la grabación y el link de la asistencia para yo saber qué tanto lo consultan después de que ha pasado el evento presencial, ¿no? Entonces les agradezco que compartan con sus compañeros y ahí estamos en contacto. Muchísimas gracias, profesor. Que tenga feliz tarde. No, gracias a ustedes por participar en la web. Muchas gracias, tutor.